Bien, me indican por favor si se está observando. Sí, se ve, doctor. Ya, muy bien, gracias. Bien, la anterior clase nosotros habíamos hablado de los diferentes conceptos, definiciones y términos que se manejan estrictamente en toxicología, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado de diferentes términos y quedamos en una parte muy importante que se refiere a dos términos muy importantes en toxicología que se refieren a la toxicodinamia y a la toxicocinética. Ya establecimos lo que es la toxicodinámica y dijimos que es el mecanismo de acción del cual se valen los tóxicos para llegar a producir su efecto en el organismo. Entonces, también ellos tienen un mecanismo de acción. Y no solo vamos a conocer cuál es la manera en que ellos producen su acción y efecto, sino que también nos va a permitir comprender las alteraciones que se pueden llegar a producir a nivel bioquímico, celular, tisular en un tejido por la presencia de diferentes sustancias. Nos va a permitir aplicar pruebas diagnósticas y lo más importante, proponer tratamientos adecuados de acuerdo a la sustancia presente y finalmente estudiar el desarrollo y uso de un determinado antídoto. Y ya dijimos que el antídoto pues no es más que aquella sustancia que tiene por finalidad impedir o inhibir la acción de un tóxico. Y ahora sí entramos a lo que es toxicocinética. ¿Qué estudia la toxicocinética? Se refiere al estudio de los cambios o movimiento de la sustancia química durante la absorción, distribución, biotransformación y eliminación del organismo. Entonces, el estudio del movimiento del tóxico en el organismo. ¿Para qué se mueve? Porque empieza a buscar el órgano, el lugar donde va a poder tener mejor o mayor acción. Entonces, les decía, es exactamente lo mismo que el concepto que nosotros aplicábamos en farmacocinética, con la diferencia que como es un tóxico, entonces por eso es que decimos tóxico-cinética. ¿Cuáles son las fases o pasos que comprende la toxicocinética? Empezamos con la absorción. ¿Qué es la absorción? No es más que el paso del tóxico hacia el torrente circulatorio. Tiene que atravesar y lo hace a través de la pared celular, es decir, a través de las diferentes membranas celulares. Eso es la absorción, simplemente el paso del tóxico hacia el torrente sanguíneo. Hablamos también en esta misma fase de la vía de absorción. ¿Qué es la vía de absorción? Es el lugar anatómico por donde va a ingresar el tóxico hacia el organismo. Y esa vía de absorción puede ser diferentes vías anatómicas, como por ejemplo la vía respiratoria, la vía dérmica, el tracto digestivo, por vía cutánea, etc. Y también dentro de esta misma fase de absorción nos vamos a referir al mecanismo de absorción. Es decir, cuál es el mecanismo que utiliza el tóxico para poder llegar a ingresar al interior de las células. Ya sabemos de que tiene que atravesar las membranas celulares, pero ¿cómo atraviesa esas membranas? Puede hacerlo a través de dos mecanismos, que son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo, ya saben, es sin gasto de energía. Es decir, que la sustancia va a ser capaz de atravesar la membrana celular por simple difusión o por filtración. Es decir, siguiendo el gradiente de concentración. No necesita de nadie
que le ayude a atravesar. Por simple difusión, ellos pueden difundir de un lado hacia el otro. Mientras que en el transporte activo se refiere a que ahora se necesita la presencia de energía, y esa energía es en forma de ATP. ATP, no se olviden que ya dijimos que es la moneda energética de nuestro organismo. Por lo tanto, cuando hablamos del uso de transporte activo, dentro de él se encuentran diferentes tipos, como por ejemplo la pinocitosis, que se refiere a que la célula va a formar una invaginación donde va a captar la sustancia, va a volver a cerrarse y desde ahí, desde esa cavidad que ha formado, lo va a absorber y va a permitir el paso de la sustancia hacia el interior de la célula, gracias a la presencia de enzimas y sustancias que van a producir la dilución o desintegración de la sustancia. Y el transporte activo propiamente dicho, que se refiere a la presencia de ahora de también de energía, pero ahora va a utilizar, por ejemplo, la presencia de bombas, la bomba de calcio, de sodio, potasio. ¿Para qué? Para que produzca un tipo de bombeo que le permita ingresar a las sustancias en el interior de la célula. ¿Por qué necesita ahora una especie de bomba? Porque tiene que atravesar la sustancia desde un lado hacia el otro a través de la membrana celular, pero ahora lo va a hacer en contra del gradiente de concentración. Entonces, el ejemplo de la bomba de sodio-potasio es uno de los típicos ejemplos de transporte activo propiamente dicho. Y como ven, es exactamente lo mismo que ya nosotros habíamos visto y habíamos hablado en farmacología, solo que esta vez nos referimos exclusivamente a una sustancia tóxica. Y ahí tenemos un resumen de lo que es la toxicocinética. Tiene que ingresar el tóxico por una vía de administración. Tiene que estar primero el tóxico en el medio ambiente. Puede ser en el aire, puede ser en un alimento, tiene que estar en el exterior. Y ese tóxico va a buscar una vía de administración. Es la vía de entrada, por donde va a ingresar, por ejemplo, por la boca, vía oral. Va a ingresar, va a llegar hasta la mucosa gastrointestinal y se va a empezar a absorber por las paredes de las células. Se va a empezar a absorber, sea por transporte activo, por transporte pasivo, y así va a poder llegar al torrente circulatorio. Y en el torrente circulatorio también vamos a tener dos fracciones del tóxico, una fracción libre y una fracción unida a las proteínas. ¿Cuál es la fracción que va a llegar a producir el efecto tóxico? ¿Alguien se acuerda? Lo mismo que hablamos en farmacología. ¿Cuál será la fracción del tóxico responsable de brindar el efecto? Vamos, ¿alguien recuerda? ¿Los receptores? No. A ver, les digo que cuando ya el tóxico esté en la circulación, tenemos dos fracciones del tóxico. Una fracción libre y una fracción unida a las proteínas. De estas dos fracciones, ¿cuál será la fracción del tóxico que va a producir el efecto toxicológico? Y les decía que lo relacionen con farmacología, porque es lo mismo. En farmacología igual teníamos dos fracciones del fármaco, una libre y una unida a proteínas. ¿Y cuál de las dos era responsable de brindar el efecto? Porque aquí sucede lo mismo, solo que esta vez pues va a ser un efecto negativo. ¿Cuál será? Sería el que va unido a la proteína. El que va unido a las proteínas. ¿Alguien cree que es lo mismo o es diferente? ¿Sería el tóxico libre? Es el tóxico libre. Ese es el responsable de brindar el efecto
toxicológico. ¿Por qué? Porque el que está unido a las proteínas es aquella parte, aquella fracción de la sustancia que nuestro organismo trata de evitar que se distribuya por los diferentes órganos y tejidos. Por eso es que trata de atraparlo. Mientras que el tóxico libre, esa fracción es la responsable de brindar el efecto toxicológico porque queda libre en la circulación y queda tan libre que por eso es que se va a buscar los diferentes órganos. ¿Dónde va a ir primero? Al hígado. Va a ir primero al hígado, ¿para qué? Para que se produzca la biotransformación, la obtención de metabolitos. Y de ahí va a volver al torrente circulatorio y va a ir ¿dónde? A buscar su órgano blanco. Y es ahí donde va a producir el efecto toxicológico y obviamente las manifestaciones clínicas. Por eso decíamos que teníamos diferentes órganos blancos, ¿no es cierto? Puede actuar a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel muscular, en el tejido adiposo, etc. Entonces, de ahí va hasta su órgano blanco, vuelve a la circulación y busca dónde guardarse, dónde almacenarse. Y ahí son los famosos depósitos de acumulación del tóxico. Y de esos depósitos, luego lentamente empieza a volver a la circulación. ¿Para qué? Para su posterior excreción o eliminación. Entonces ahí tenemos un resumen de todo lo que es la toxicocinética. Y habíamos hablado y habíamos descrito que tiene que buscar una vía de entrada y una absorción. Y habíamos dicho cuáles son los diferentes mecanismos por los cuales se produce la absorción de la sustancia. Gracias a la presencia de transporte activo y transporte pasivo. Después de la absorción ya vimos que viene la distribución. ¿Y qué es la distribución como concepto? Pues no es otra cosa más que el paso del tóxico hacia la sangre, con la intención de difundirse por todo el cuerpo y llega a fijarse en los órganos donde tiene mayor afinidad. Luego de la distribución se presenta la biotransformación. Esta biotransformación ya sabemos que es el metabolismo, es la obtención de nuevas formas de la sustancia. Y esas formas no son más que los metabolitos. Los metabolitos que según la reacción que se produzca puede ser menos tóxico que la sustancia original o puede ser más tóxico. En cuando se presenta una sustancia tóxica, la intención de la biotransformación es siempre obtener metabolitos menos tóxicos que la sustancia original. Esa es la intención siempre. Pero resulta que a veces puede activarse más dicha sustancia. ¿Y dónde se lleva a cabo la biotransformación? Principalmente en el hígado. Y les decía que estos metabolitos puede llegar a producirse una disminución de su acción o una activación de la acción de los metabolitos. Por eso es que después de la biotransformación puede presentarse un fenómeno de detoxificación o un fenómeno de bioactivación. ¿Qué es la detoxificación? Consiste en la inactivación del tóxico. Quiere decir que este metabolismo biotransformación trata de transformar la sustancia tóxica en moléculas liposolubles. ¿Para qué? Para que sean fácilmente eliminados. Inactiva la sustancia, lo transforma en moléculas liposolubles con la finalidad de que sean más fácilmente eliminados del organismo. Mientras que la bioactivación es aquel conjunto de reacciones que tienen como finalidad incrementar la toxicidad de los diferentes tóxicos. La bioactivación siempre los va a activar, los va a hacer más
agresivos. ¿Y eso de qué depende? Depende de las características físicas y químicas de la sustancia. Ya dijimos que las sustancias pueden ser algunas más agresivas que otras. Y ahí tenemos un esquema de lo que ocurre durante el metabolismo. Fíjense, ingresa el tóxico, llega hasta el hígado, donde se va a producir el metabolismo o biotransformación. Y durante este metabolismo se puede someter al tóxico a dos fases, la fase 1 o la fase 2. En la fase 1, ¿qué es lo que sucede? Se obtiene un metabolito primario gracias a reacciones químicas que pueden ser la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Estas reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis pueden llegar a producir la activación o la inactivación o activación del tóxico. ¿Y de qué va a depender que se active o que se inactive? Siempre de cualquiera de estas reacciones que tengan mayor afinidad con la sustancia tóxica. Luego este metabolito pasa a formar un segundo metabolito secundario que ocurre en la fase 2. Pero este metabolito siempre va a sufrir solamente una reacción química, que es la reacción de conjugación. Es la reacción de conjugación. Y esta conjugación siempre nos va a brindar la presencia de metabolitos inactivos. ¿Qué va a hacer la conjugación con este metabolito? Lo va a inactivar. Siempre lo inactiva. ¿Gracias a qué? A que se une con sustancias propias de nuestro organismo, que son, por ejemplo, los ácidos glucurónicos. Y siempre inactiva, se vuelven más liposolubles y entonces es fácil eliminar a la sustancia o al metabolito del organismo. Ese es entonces un resumen de todo lo que sucede durante la metabolización del tóxico. Y vamos a la última fase de la toxicocinética, que se refiere a la excreción. ¿Qué es la excreción? Es el pasaje de las drogas desde la circulación hacia el exterior del organismo o a conductos comunicados con el exterior. Es por donde se va a eliminar la sustancia tóxica. Y una de las vías de eliminación más comunes, más importantes, que más utilizan las sustancias, se refiere a la vía renal a través de la orina. Sin embargo, la excreción se puede producir también por otras vías, como por ejemplo, ya dijimos, la principal, vía renal. Puede ser a través del hígado y tenemos la vía biliar. Puede ser a través de los pulmones y tenemos la vía exhalatoria o respiratoria. Tenemos a través de las glándulas lagrimales, que también se puede eliminar. ¿Y de qué depende que se elimine? ¿Por qué vía? Vuelvo a decir, de las características físico-químicas de la sustancia tóxica. O se puede utilizar utilizando las glándulas sudoríparas a través del sudor. Y tenemos otras vías, ¿no es cierto? Como por ejemplo la leche materna, que también se puede eliminar. A través de los cabellos también se puede eliminar. Por eso cuando nosotros hablamos de muestras, dijimos que una de las muestras que más se requiere, si ustedes recuerdan en práctica, el grupo que ya hicimos, una de las muestras que más se utiliza para determinar la presencia de drogas en tiempo pasado es el uso de los cabellos. ¿Por qué? Porque ahí permanece mayor tiempo. Entonces, como ven, tenemos diferentes vías de excreción. Y ahí un resumen de las dos fases o de todo lo que ocurre durante la intoxicación o presencia de una sustancia en el organismo. Fíjense, el agente químico en el exterior.
tenemos dos fases en realidad. La presencia o entrada del agente químico al organismo y su fase de toxicodinamia, que es un mecanismo de acción, y la fase tóxico-cinética. Perdón, ¿alguien quiere decir algo o se le activó el micrófono? Entonces vamos a hacer un resumen en este esquema y vemos que tenemos el agente químico o sustancia química o tóxico en el medio externo. Puede estar presente donde habíamos dicho, en el aire, en el medio ambiente, en el agua, en los alimentos, o puede ser de otras formas como fármacos, etc. Están presentes estas sustancias tóxicas y obviamente hay una fase de exposición. ¿Quién está expuesto? Los seres vivos. En este caso, el hombre. Y estas sustancias tóxicas que están en estos elementos pueden ingresar al organismo a través de diferentes vías como la inhalación, la ingestión, por vía dérmica, por los ojos y otras vías. Va a ingresar y va a llegar hasta el torrente circulatorio. ¿Cómo va a llegar? Cumpliendo el fenómeno de la absorción. Acá ya empieza toda la fase de la toxicocinética. Se va a absorber, se va a distribuir buscando su órgano blanco para llegar a producir su efecto tóxico, pero antes tiene que metabolizarse, va a volver a la sangre, ahora sí va a ir hasta el órgano blanco, va a producir su efecto tóxico y es ahí donde se producen las manifestaciones clínicas debido a la presencia de la sustancia tóxica. Manifestaciones clínicas me refiero a todos aquellos signos y síntomas que va a presentar el organismo debido a la presencia o acción de la sustancia tóxica. Y para ello, pues tiene que manifestarse la toxicodinámica, que es el mecanismo de acción. Y una vez que ha producido sus acciones, y aquí, bueno, nosotros ya no tenemos mucho que hacer más que hablar de algún antídoto para algún tipo de sustancia tóxica. El que trata realmente quién es el médico, ¿no es cierto? Entonces, luego de haber producido esa fase clínica, se produce ya la eliminación o excreción del tóxico. ¿Por dónde? Ya habíamos dicho que se elimina por diferentes vías. Vía renal a través de la orina, vía biliar a través de las heces, la exhalatoria a través del aire expirado, por el hígado a través de las bilis también, o puede ser otros como la leche materna, las lágrimas, etcétera, el sudor, etcétera. Entonces, como ven, ahí tienen un resumen de todo lo que implica las fases de la intoxicación. ¿Está claro, alumnos? ¿Alguna consulta hasta ahí? Está claro, doctora. Muy bien, gracias por contestar. Y vamos a hablar de peligro y riesgo. Vamos a hacer la diferencia. Ya en bioseguridad yo les decía, ¿por qué hablamos del riesgo? Porque una de las normas de bioseguridad nos dice que, el concepto de bioseguridad nos dice que la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger al trabajador de riesgos. Entonces, por eso es que necesitamos en toxicología también saber qué es riesgo. Riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento y produzca consecuencias negativas. En este caso, la probabilidad de entrar en contacto con una sustancia tóxica, peligrosa y llegue a producir un daño en el organismo. Ese es el riesgo. Y mientras que el peligro no es lo mismo que el riesgo. El peligro es la capacidad, es una condición de que se llegue a producir o siempre va a ser posible de que llegue a producir daño. Por lo tanto, es la capacidad de
de que una sustancia tóxica llegue a producir daño en los organismos. Y les decía que el riesgo se puede minimizar, pero no se puede evitar, mientras el peligro sí es evitable, pero generalmente se produce por una forma errónea que tenemos de interactuar con estas condiciones, ¿no? Como cuando nos dicen, no pase, el piso está mojado, se puede caer, y nosotros igual pasamos. En cambio, el riesgo es de que nos podamos producir una lesión, podamos inhalar por alguna falla en el barbijo, por alguna falla en la máscara, por un accidente. Ese es el riesgo y la diferencia con el peligro. Hablamos de dosis. ¿Qué es la dosis? La dosis, al igual que en farmacología, no es más que la concentración o la cantidad de una sustancia a la cual el organismo está expuesto. Y cualquier efecto tóxico va a ser proporcional a la dosis. Mientras mayor dosis, mayor efecto tóxico. Menor dosis, será más leve la respuesta a la presencia del tóxico. Entonces, dosis no es más que la cantidad o concentración de una sustancia. Y hablamos de la relación dosis-efecto. Esta relación se refiere a la relación que existe entre la exposición y el efecto. Y el efecto en la salud, el efecto en el organismo, que se establece al medir la respuesta a una dosis en aumento. Quiere decir lo que hablamos hace un momentito. Mayor dosis, mayor efecto. Menor dosis, menor efecto. Y por lo tanto las manifestaciones clínicas de acuerdo a la dosis van a ser más o menos agresivas para el organismo. Entonces, la relación dosis-efecto tiene que ver con la cantidad que ingresa de sustancia al organismo y de acuerdo a eso se va a manifestar el efecto o respuesta. ¿Y el umbral de dosis qué será? El umbral de dosis es aquella respuesta que marca el límite arriba del cual se va a presentar un efecto y un límite abajo del cual no hay efecto. Quiere decir, umbral de dosis es la dosis máxima que puede soportar el organismo sin que se pueda llegar a producir algún efecto. Es como aquí interviene, por ejemplo, un efecto claro, el uso de los fármacos. Dice dosis máxima, ¿no es cierto? Porque después de esa dosis es muy posible que se presenten efectos tóxicos. Entonces, es el límite que más puede aguantar nuestro organismo a una determinada sustancia. Y el efecto que se va a producir mínimo se refiere a una cantidad por debajo de la cual no va a haber ningún efecto. O sea, es la dosis máxima y la dosis mínima para que no haya efecto. Lo máximo que resiste el organismo para no dejar alguna consecuencia o alguna secuela. Y lo mínimo que resiste el organismo para que no se produzca ningún tipo de acción, para que no se ponga en riesgo al organismo. Y ya nosotros hablamos de esto un poquito en la toxicología descriptiva, que ustedes les decía que ella es la que reúne la información y finalmente establece los límites de exposición. Es decir, cuando una persona tiene que estar en contacto con una sustancia tóxica en su fuente laboral, porque no queda de otra, tiene que estar en contacto con una sustancia, porque es con esa sustancia que va relacionada su trabajo. Entonces, esta toxicología descriptiva nos dice hasta cuánto puede llegar a exponerse un organismo. Y entonces a eso se refiere el umbral de dosis, la cantidad máxima que puede soportar el organismo y la cantidad mínima que no va a producir ningún efecto en el organismo.
Y acá a su vez hablamos de dos términos también que se refiere a DL50 y DE50. ¿Qué es DL50? Es la dosis letal que puede llegar a producir la muerte en el 50% de una población que consume una determinada sustancia. Puede ser durante la experimentación, por ejemplo. Si durante una experimentación de una sustancia, esta llega a producir la muerte del 50% de las personas a las cuales se está administrando o de los animales a los cuales se está administrando una sustancia, entonces se conoce como DL50. Quiere decir dosis letal en el 50% de la población en experimentación. Son 100 organismos, 50 mueren, esa es una dosis letal. Y DE50, que es la dosis efectiva, quiere decir, ahora al revés de DL50, quiere decir que ahora esta dosis va a producir un efecto beneficioso, un efecto terapéutico al 50% de la población que recibe la sustancia. Esa será entonces una dosis efectiva en el 50% o DE50. Igual que en DL50, entonces la dosis efectiva 50 o DE50 es la dosis que produce un efecto terapéutico al 50% de la población en experimentación. De 100 personas administradas, el 50%, es decir, 50 tienen efectos beneficiosos. Esa es la DE50. Y hablamos de la concentración terapéutica. ¿Qué es la concentración terapéutica? Es el nivel en la sangre que podemos encontrar de una determinada sustancia después de administrar la dosis efectiva en los humanos. Esa es la dosis terapéutica. Si nosotros tendríamos que hacer, y es más, vamos a hacer una determinación de ácido acetilsalicílico en la sangre, tenemos que encontrar una determinada concentración. ¿Para qué? Para determinar si esta sustancia está haciendo efecto en el organismo o no, o está produciendo un efecto terapéutico o un efecto tóxico. Otro término o definición, hablamos de la concentración tóxica. La concentración tóxica, pues no es más que el nivel asociado con manifestaciones nocivas en los seres humanos. Entra una sustancia tóxica al organismo y llega a producir manifestaciones clínicas. Y estas manifestaciones van a ser de acuerdo a la concentración o cantidad del tóxico que haya entrado al organismo. Y la concentración letal, que no es más que el nivel en que un tóxico causa la muerte de una persona. O sea, es la cantidad de una sustancia tóxica que va a ingresar al organismo y que directamente va a llegar a producir la muerte de un organismo. Por eso decimos concentración letal. ¿Por qué? Porque el organismo ya no resiste a elevadas concentraciones y por eso se lo considera una concentración letal, que ya es seguro que va a producir la muerte del organismo. ¿Hasta ahí, alumnos, tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Doctora, el DL50, la probabilidad de muerte es el 50%, pero el otro 50% no tiene algún beneficio de este, digamos, de este fármaco, de este producto que se vaya o se está experimentando. Claro, puede llegar a tener, sino que fíjense, dice, cuando hace efecto al 50%, puede ser más, pero basta que haga efecto a la mitad de la población en experimentación, ya se considera una dosis efectiva, ya es considerado una dosis efectiva. Puede ser que el resto también tenga ya efectos terapéuticos, puede ser que
a un porcentaje no le he hecho absolutamente nada, que haya producido reacciones adversas, pero leves. Entonces se sigue considerando una dosis efectiva. ¿Sí? Pero doctora, y no influye, digamos, que igual pueda ser la probabilidad también alta de que sea letal, igual se introduce al mercado el fármaco o cualquier, o no. No, por eso tenemos dos tipos de dosis, DL50 y DE50. Y les decía que DL50, esa es la dosis letal, porque tenemos dos formas de calificar la experimentación de una sustancia. DL50 es la dosis letal que va a producir la muerte en el 50% de la población en experimentación. En el momento que afecta a la mitad de la población experimental, esa se considera una dosis letal y obviamente es una sustancia potencialmente dañina, mortal para el organismo. Entonces, obviamente, no va a salir al mercado, pero no tenemos que sacar al mercado ningún tóxico. Los tóxicos pueden estar presentes hasta de forma natural, normal, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Y tenemos los fármacos, que muchas personas consumen fármacos que pueden llegar a causar dependencia, como la cocaína, que son drogas de uso recreativo, no son para tratar ninguna patología, pero lo utilizan como drogas de recreación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El organismo puede soportar una dosis de cocaína hasta cierta concentración, no más. Después de eso, ¿qué es lo que sucede? Que la persona consumidora ya no siente efecto porque va desarrollando tolerancia. ¿Qué hace? Va aumentando su dosis hasta que llega a administrarse una dosis letal. Y para saber esa dosis letal de la cocaína, previamente han tenido que realizar estudios experimentales en animales, donde la mitad de esos animales murieron y por eso se sabe que existe una dosis letal para cada sustancia. Mientras que en este caso estábamos hablando de la dosis efectiva. Quiere decir que va a producir un efecto beneficioso, terapéutico, a la mitad de la población en experimentación. Y apenas sirva para tratar a la mitad de esa población experimental, haya tenido resultados positivos en la mitad de esa población, ya se la considera una dosis efectiva y ya puede ser utilizada por gran parte de la población. ¿Sí? ¿Ahora me entendió? Sí, doctora. Muy bien. ¿El resto, alguna duda, alguna consulta? No, doctora. No, doctora, todo claro. Muy bien. Bien, entonces yo creo que vamos a quedar ahí. Sí, vamos a quedar ahí. La siguiente semana vamos a completar, aprovechen el primer parcial porque solamente tenemos 3 temas que ingresan al examen. Ya 3 temas que es la introducción a la toxicología, conceptos y definiciones, solo que son bastantes los términos, y luego ya vamos a empezar a describir algunos de los tóxicos. Entonces, aprovechen porque es fácil, luego en el segundo ya entran 5 temas más o menos. ¿Ya? Registren por favor su asistencia y vamos a quedar ahí. Hasta luego, doctora, gracias, hasta luego. Chao, hasta luego a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.